ruiseñor del Catuche no ha dejado de cantar, porque el pueblo siempre en su canto, canto del pueblo inmortal. El ruiseñor del Catuche no ha dejado... Venimos de una familia, yo tuve la suerte de nacer en esta familia con mi padre como padre, y tengo, siempre lo digo, doble admiración por él. Como ciudadano venezolano, admiro a Aquiles Nazoa y su obra. Digamos que mi papá no me hubiese parido, igual yo sería un gran admirador, como lo son casi todos los venezolanos, afortunadamente, de mi padre, incluyendo a estos que están gobernando, que han tenido la deferencia de nombrar una cosa un poco loca, pero es cómica. La casona se llama ahora Aquiles Nazoa, la casona entonces eso a mí me parece tan cómico. Y quiero contarle a la gente del Ministerio de Cultura, porque como yo no me puedo poner, tú vas a aceptar eso, diga, no, voy a Miraflores con un tanque de guerra para que le quiten el nombre, no. Uno agradece eso porque queda Aquiles Nazoa y Andrés Eloy Blanco, creo que son los dos poetas más nombrados, más ahí, que están allí, gracias a que la gente los vive, ¿no? La gente vive a Aquiles Nazoa, en todos los liceos, en todas las escuelas, en todas partes montan las obras de Aquiles Nazoa. Y ahora la casona se llama Aquiles Nazoa, entonces me invitó la gente del Ministerio de la Cultura un lunes, que está cerrada la casona, y yo fui a la casona. Yo quiero contar esta anécdota como casi como dueño de la casa, ¿no? Y entonces toqué la puerta, en serio, toqué la puerta. A mí me sentía tan raro tocando la puerta en la casona para que me abrieran. Taqui, taqui, apareció un señor, dígame, no, yo soy el dueño de esta casa, ¿no? ¿Cómo es? Vengo a cobrar, y usted es el dueño, le enseñó la cédula, el tipo, ya va, espérese. Y fueron a buscar a la gente que me había invitado, que venía muerto de la risa, ahí llegó el dueño de la casa. O sea, vivimos en un país así, mi papá, por eso que la poesía y toda la escritura de mi padre, yo les quiero felicitar a la universidad por esa excelente, es la mejor exposición de obras de mi padre, que está aquí como en el tercer piso de la biblioteca. De verdad, qué cosa tan completa y tan bien hecha. Están los libros que ni siquiera en mi casa están, los primeros libros de mi padre, invito a que los vayan a ver. Y la gente dice, oye, pero es que Aquiles Nazoa interpretó al pueblo. No, Aquiles Nazoa era del pueblo. Mi papá nació en la parroquia San Juan, en el Guarataro. Y entonces Aquiles Nazoa, como buen humorista, nunca inventó humoradas, sino que él era los humoristas, salimos a la calle, vemos lo que pasa, lo escribimos o lo hablamos y la gente nos paga por lo que ellos hicieron. O sea, la gente todo el tiempo nos está escribiendo un libreto. Y entonces nosotros lo que hacemos, somos muy vivos, entonces uno agarra y se copia. Mi papá logró eso, mi papá logró estar en la esencia de las cosas, bien, la cosa del galerón, lo de buenos días, señorita. Mi papá pasaba de lo sublime pues a lo humorístico de un solo tiro. Mi papá tenía un programa que se llamaba Las Cosas Más Sencillas, que fue un programa que se hacía en vivo, hace 1000 años, en vivo, cuando no existía en blanco y negro, y él hacía eso en vivo. Y yo me acuerdo, mira, nosotros estuvimos exiliados en Bolivia, ya con esto termino. Nosotros regresamos en el año 59 a Venezuela. Yo era un chamito de 8 años, y entonces él tenía en Radio Caracas Televisión un programa antecesor a Radio Rochela, se llamaba El Teatro Cómico Pampero. Y era en vivo también, se hacía como una novela, porque no existía el video. Entonces eran tres escenarios. Adivinen quiénes eran los decoradores, los que hacían la decoración. Porque mi papá siempre se supo reunir de gente maravillosa. Jacobo Borges y Alirio Palacios eran nada más y nada menos que lo que hacían la decoración. Entonces mi papá siempre rodeado de gente maravillosa. Mi papá fue un mecenas pobre en mi casa cuando estábamos en aquella pelazón. Vivíamos en San Martín. Mi papá se llevó a vivir a la casa a Jacobo Borges, que era un negrito que nadie quería porque era un vago que no hacía sino pintar. Mi mamá le dijo, pero aquí apenas tenemos para darle comida a los muchachos, te vas a traer también. Es que María es un genio, eres un genio. Y tenía razón, era un genio. Y después se llevó a Lirio Palacios, a Régulo Pérez, Luis Luxic. En mi casa fue un Ateneo allí. Zapata también. Mira, cuánta gente maravillosa nos estuvo siempre rodeando a mi padre, y mi padre pegado a ellos. Carlos Raskin, que era un jovencito. Mi papá, en el programa Las Cosas Más Sencillas, mi papá, la primera vez, para que te vean quién era Aquiles Nazoa, qué moderno era, que el primer disco de los Beatles me lo regaló él a mí.
mi papá admiraba a los Beatles. Y entonces yo me acuerdo, y con esto cierro porque es interesante decirlo, nosotros vivíamos en Villa de Cura, y entonces yo tenía 16 años, estaba en bachillerato, y yo en esa época muy lejana, yo tengo 2000 años, en esa época muy lejana en Villa de Cura, con aquel calorón, el Partido Comunista no estaba permitido, y yo era de la Juventud Comunista de Villa de Cura. Entonces un día venía un tipo que nos adoctrinaba de Maracay y dijo, pues yo llegué muy contento con mi disco de los Beatles que me regaló mi papá, que supuestamente era comunista. Y entonces, miren, todo el tipo, aquí vamos a hacer un momentico en la reunión, dijo, el camarada Nazoa tiene una desviación pequeño burguesa. Mire el disco que ha traído. Usted tiene que escoger entre el Partido Comunista de Venezuela o los Beatles. Yo, los Beatles. Y de un salto a la derecha que todavía no ha caído. Buena elección. Bueno, me pasaron el micrófono a mí, qué responsabilidad. Carlos Raqui. Sí, yo soy, me presentaron ese psicoanalista, realmente en mi profesión yo soy médico de cabecera. Esa es mi profesión. Claro. Sí, está bien, claro, lo trato de hacer con espíritu de lo que antes se llamaba el médico de cabecera, que iba a la casa, que escuchaba, etcétera. La verdad que por ahí va la cosa. Bueno, y de verdad un gran gusto, un gran honor de estar en esta reunión recordando a Aquiles y a Mariita, y lo voy a decir de entrada así porque Aquiles no se entiende, no se explica sin la figura de Mariita, que acaba de cumplir 102 años. La mamá de Claudia. Bueno, digno hijo de Aquiles y de Mariita. Él y sus hermanos también. Bueno, yo de jovencito, yo iba una idea, cómo se puede hablar de Aquiles Nazoa, ¿no? Y la idea que se me vino es hablar de la universalidad de ese parroquiano de San Juan y ver cómo se hizo un hombre tan universal. Bueno, el ejemplo que está dando ahorita Claudio descubrió los Beatles. Mira, aquí, mira, al hijo mío, aquí tienes, esto es un boom, esto es una revolución cultural, esto es arte, esto es un encanto y todo. Ahí estaba él y ahí lo propiciaba, lo compartía, etc. Pero la otra cosa es lo universal que es Aquiles Nazoa en la familia venezolana. Este libro, exactamente, esto es como la Biblia. Yo creo que si se hace una encuesta del libro más común y generalizado en la familia, gana este libro, que es Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Aquiles en la Unimed. El canario tiene un río pequeñito en la garganta. Aquiles Nazoa. Se me ha dado participación en este acto para rendir homenaje al poeta de las cosas más sencillas, del humorista, estudioso del humor, la redundancia valga, del que nos hacía pensar sin darnos cuenta de que estábamos pensando, para quien el amor le era vital, del hospitalario amigo, del acérrimo creyente de la amistad como el invento más bello del mundo, del humorista, escritor, periodista, dramaturgo y poeta Aquiles Nazoa. Señores, Aquiles Nazoa fue el autor del guión de La Balandra Isabel. Llegó esta tarde. El 17 de mayo de 1920 nace en Caracas, hijo de Rafael Nazoa y Micaela González. Se casaría con Estrella Fernández Viña Martí, pariente de José Martí. Ella moriría recién casada, lamentablemente, a causa de una enfermedad. En 1950 contrae matrimonio con María Laprea, mejor Mariita, madre de sus hijos Claudio, Mario y Sergio, todos amigos míos por dicha.
todos relacionados con el mundo artístico-cultural venezolano y crecido junto a Raúl Esteve, hijo de María, amado por Aquiles como si fuera su hijo mayor. Desde muy joven le tocó trabajar para mejorar la situación de la familia. Fue aprendiz de carpintero, telefonista, botones. En el año 35 del siglo pasado consiguió ser empaquetador del periódico El Universal, subiendo poco a poco de puesto, siendo allí donde aprendió a corregir pruebas y tipografía. Se interesó por leer la ideología de Carlos Marx, aprendió inglés, francés, entre otros idiomas, consiguiendo con esto ser uno de los guías en el Museo de Bellas Artes cerca de 1938. Por sus méritos, el periódico en donde trabajaba lo envió de corresponsal a Puerto Cabello para trabajar en el diario El Verbo Democrático. Es allí donde es apresado 2 años más tarde debido a un artículo en el que criticaba la falta de interés del gobierno por la eliminación de la malaria. Al ser liberado regresa a la ciudad y comienza a trabajar en Radio Tropical, pero conservando un espacio en su periódico con una columna titulada Por la misma calle. Significó tanto el poeta centenario que 2 visiones de que era y de lo que para otros escritores significaba Aquiles Nazoa en los años 40, la tenemos en el soneto que le dedicara Mariano Picón Sala e incluido en El transeúnte sonreído, 1945, en una de cuyas estrofas lo percibe como sombrero de metáforas bullente en el que vive un mago capturado, mientras en otros versos lo define como inventor de mariposas, de estrellas nuevas en la madrugada, y en el poema Viaje de Aquiles Nazoa, suerte de retrato del poeta que escribió Alarico Gómez en el 47 del siglo pasado, y en el que, en otras cosas, dice: Aquiles es un niño fugado del libro primario, son sus amigos la nube, la hierba, la rosa, la fuente.